Pues muy buenos días. Pues vamos a comenzar, si es tan amable, en ponerse en pie. Estamos en esta enseñanza que ha resultado ser muy hermosa y muy práctica para nosotros. Estamos terminando ya la primera parte, son 3. La primera de ellas es conocer a Dios. Y yo pienso es una de las más importantes. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no le conocemos? ¿Verdad? Usted no puede amar a alguien que no conoce. A lo mejor le conoce de oídas, a lo mejor sabe de él, pero si no le conoce verdaderamente, ¿cómo puede amarle? Entonces estamos terminando en esta etapa que estamos desarrollando. La próxima semana empezaremos con otra de las que tenemos ahí también, y por último la final. Así que hoy vamos a terminar con el aspecto de conocer, lo que es verdaderamente conocer a nuestro Dios. Así que vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias por tener la oportunidad. Esta es la palabra, la oportunidad que tú nos das para entender mucho mejor todo y todos los versículos, todo lo que tú nos hablas en tu palabra acerca de conocerte, de cómo verdaderamente conocerte a ti, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Y aquí vamos a empezar inmediatamente con este versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es para salvación. El Evangelio que se anuncia son buenas noticias. Es una buena noticia. La buena noticia es que el hombre ya no tiene que vivir en oscuridad, ya no tiene que vivir en angustia o en esclavitud, sino tiene la buena noticia del Evangelio, el cual nos está diciendo que es para salvación, inclusive aún para salvarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos, no solamente de la influencia del mundo, no solamente de la influencia del enemigo de Satanás, sino aún de nosotros mismos. Entonces dice, es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree. El que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que le salva, que le sana, se desata. Hay un momento en que hay un poder ahí que está ahí mismo, en donde ahora usted tiene alcance a ese poder por medio de haber creído en el Señor para salvación. Y dice al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque los primeros creyentes fueron judíos. El Señor Jesucristo era judío. Los discípulos eran judíos. Y aun cuando ellos llegó el momento o pensaron originalmente que solamente a ellos era el anuncio de Jesucristo y del ungido y del Mesías, después llegaron a entender claramente que el anuncio del Evangelio de salvación era para todos, era para todo el mundo. Entonces dice al judío primeramente y también al griego. Griego es todos aquellos que en ese entonces el idioma universal, aún encima todavía del de Roma, que era el latín, el griego, porque los griegos habían dominado el mundo
cientos de años atrás, y el idioma griego era el idioma preponderante. De hecho, el Nuevo Testamento se escribió en griego, exactamente, no en latín, no, hay una vulgata latina que se escribió después, pero el Evangelio, todos los Evangelios y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y entonces nos da a entender que es para el judío, para la zona de la Palestina en donde vivían los judíos, pero también para el griego, para todo el mundo, para todas las personas. Y sigue diciendo en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El anuncio es que el Evangelio se recibe por medio de ¿por medio de qué? De la fe. Para el que cree y recibe el poder de Dios, porque en el Evangelio se manifiesta el poder de Dios para salvación. Pero hay un enemigo, sabemos que hay alguien que está intentando retenerle. Usted está atado, está esclavizado, todavía tiene malos hábitos, todavía tiene perversidad, todavía tiene maldad en su corazón y no puede salir de ella porque está esclavizado, porque el enemigo le tiene esclavizado, porque no ha creído verdaderamente en el Evangelio, porque no se puede creer a medias. Si usted viene acá y dice, bueno, ya creí hoy, pero mañana quién sabe, mañana le sigo haciendo cosas. No se puede. O cree o no cree. Porque si no, el Evangelio no puede manifestar el poder de Dios para salvarle. Hay muchas personas que vienen aquí que no son salvas, aunque dicen serlo, pero no lo son. Porque no se manifiesta el poder de Dios en sus vidas cuando testifican de que verdaderamente han sido cambiados, transformados por el Señor. Una de las palabras célebres del hermano Wayne Myers es esta: si el Evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado, sigues igual, estás perdido, te vas a ir al infierno, vas a vivir una vida mediocre aquí en la tierra, vas a vivir una vida terrible. Si no te ha cambiado, no te ha llegado, porque el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Dios, como dice aquí en el 17, la justicia de Dios se revela. Cuando tú aceptas el Evangelio, cuando crees en el Evangelio, cuando crees en lo que hizo el Señor Jesucristo, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Entonces, el injusto recibe justicia que no merece por medio de aquel que vino para justificarlo o para justificarle delante del Padre. Ahí está el poder de Dios para salvación. Y necesitamos ese poder de Dios para salvación. Entonces, las estrategias de Satanás para silenciar el Evangelio. ¿Qué es lo que intenta el enemigo? Que tú no oigas el Evangelio. Pero no nada más es oír por oír. Por eso el Señor Jesús, cuando terminaba sus alocuciones o sus predicaciones o todo lo que hacía, sus conferencias, parábolas, ejemplos, etcétera, Él decía esto: el que tenga oídos para oír, oiga. Y no se estaba refiriendo al oído físico. Todos tenemos oídos físicos. Sino se estaba refiriendo al oído físico que le conecta con el oído de nuestro corazón, del interior. El que tenga realmente la intención de ser cambiado, de ser transformado, ese va a oír y ese va a meter todo lo que oye ahí, y ahí está el poder de Dios para cambiarle. Es que yo ya leí la Biblia, es que yo no sé qué, pero no tengo nada.
porque no oyes. Se oye con el corazón. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga. Muchos oyen y no son salvos. Y van a morir. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Señor es el que justifica. Entonces las estrategias, 2 de Corintios 4:4, en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo está interesado en cegar, en meter incredulidad en las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio y sean salvos y tengan perdón de pecados. Es muy importante esto. Entonces, Satanás ciega a las personas para que no vean la luz. La vez pasada hablamos acerca de esto. Ved aquí al Dios nuestro. Necesitamos verlo con los ojos de la fe. Hoy van a recibir una enseñanza extraordinaria acerca de esto. Porque al ver la luz del evangelio vemos a Dios mismo. Vemos a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Tratará de mantenernos en tinieblas para que no veamos. Tratará de cegarnos, entretenernos con otra cosa, darle mayor importancia a otra cosa, cualquiera que sea un impedimento para que tú no oigas verdaderamente el evangelio. Entonces, hará que los persigan, los metan en la cárcel y aunque los maten. Esto sucedió en el tiempo de la iglesia naciente del Señor. Ellos estaban firmes en la fe. Ellos sabían que era Dios. Ellos entendían que había llegado el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ellos jamás negarían su fe. Pero vivían en un mundo terrible, espantoso, ¿verdad? Entonces, eran perseguidos, los metían a la cárcel y aún los mataban. Dice aquí, Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y ustedes saben también que a Pedro lo metió en la cárcel, pero pues Pedro se salió de la cárcel porque llegaron ángeles y lo sacaron de la cárcel. Hará que abandonen u olviden el ministerio. Personas que en un momento dado estaban bien prendidas, estaban sirviendo al Señor en alguna área de la iglesia. Sucede lo que sucedió aquí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, a otro lugar. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea que también había muchos chaqueteros, ¿verdad? Que se olvidaban, ¿verdad? Del evangelio y se olvidaban del Señor, y no de una ciudad sino de varias ciudades, ¿verdad? Entonces dice, el diablo está buscando que tú abandones la fe. Hará que abandonen la verdad y prediquen un evangelio diferente. Hay gente que trata de acomodar el evangelio a sí mismo, a lo que necesita, a lo que le conviene, a lo que pues quiere oír. Entonces, estoy maravillado, está regañando Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no existe otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido para toda la vida. ¿Se entiende? Porque hay alguien que trata de acomodarle al evangelio cosas y perturban a su familia, perturban a la gente. No, el evangelio es muy claro. Es la gracia de Dios derramada
Nosotros tenemos que creer, porque es por medio de la fe en Él, no por obras para que nadie se gloríe. No le puedes aumentar ni le puedes quitar nada. D, hará que pierdan la percepción espiritual. Esto es lo más común que sucede en la gente. Primeramente tenían una sensibilidad espiritual que les atraía, que les llenaba, que se sentían gozosos al leer la Biblia, que se sentían gozosos al escuchar una alabanza, una adoración, que se sentían gozosos cuando estaban aprendiendo algo más acerca de Dios, estaban leyendo verdaderamente y el Espíritu estaba hablando. Pero el enemigo trata de que pierdan esa sensibilidad espiritual y les va minando, los va apartando de eso. Dicen, los cuales el Dios de este siglo, ya lo leímos, cegó el entendimiento. Dice, se pueden escuchar las palabras del evangelio, se pueden ver los hechos, pero no alcanzan a ver ninguna belleza espiritual que los cautive, ni riqueza, ni tesoro, ni nada preciado de forma suprema. Ven solo hechos. Ven solo hechos. Esa persona no tiene fe salvadora. Un cristiano prácticamente puede tener muchas palabras bonitas, pero no fruto espiritual. Cuando los discípulos que siguieron a Jesús estaban escuchando más y más y más de Él, más y más de Él se iba impregnando en sus vidas. Y les hablaba palabras que en un momento ni siquiera entendían, pero sabían que caían en su corazón como fuego, caían en su espíritu, en su interior, como algo importante. Caían ahí esas palabras del Señor Jesús. Y entonces ellos tenían esa sensibilidad espiritual y actuaban conforme a eso. Pero hay personas que en un momento dado sienten y tuvieron esa misma sensibilidad espiritual y les atraía todo lo que emanaba de ella, pero ahora ya no. Entonces lo que sucede realmente es que el pecado, si lo seguimos practicando, nos empieza a cegar. Es como con los ojos, ¿verdad? Es como cuando tienes cataratas y incipientes, ¿verdad? Y las puedes tener toda tu vida, pero de repente empiezan a activarse y empiezan a ocupar parte de lo que es tu retina, parte de lo que es también la parte importante con la que nosotros vemos en el iris, y después queda cegado. Antes tenías una sensibilidad espiritual, pero el pecado y la maldad que no dejas o que no quieres dejar va caminando y va cegando y va cegando, y entonces hace que pierdas tu sensibilidad espiritual. No hay nada que te quite el Espíritu de Dios. No hay nada que te quite la sensibilidad espiritual que no sea el pecado. Y el pecado está motivado por la maldad y por el padre de mentira, que es Satanás. Así que así es. Estas son verdades claras. Los ojos del corazón aún son incapaces de contemplar y deleitarse en la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si tú tienes tus ojos bien puestos en el Señor y ves su gloria, ves su bondad, a veces es conveniente que de repente hagamos un alto en nuestra vida y veamos hacia el cielo y hagamos una especie de ¿cómo se dice? De resumen o una especie de investigación o una síntesis acerca de todas las bondades de Dios. Y que digas, a ver, ¿cómo es mi Dios? ¿Cómo es este Jesús? Y entonces empiezas a verle. Y cuando empiezas a verle en esas bondades y en todo lo que Él es y representa, empiezas a
a iluminarte, empiezas a que venga luz hacia tu vida y empiezas a deleitarte. Es mi Señor. Pero no solo es mi Señor, es mi Dios. Y no solamente es mi Dios, es mi Salvador. Y no solamente es mi Salvador, es mi amigo. Y es extraordinario. Yo me deleito en lo que Él hace por mí. Porque aunque yo tenga maldad, Él es mi abogado delante del Padre. Y cuando yo voy a Jesús, entonces Él es mi abogado. Y yo puedo llegar al Padre, porque el abogado me defiende, me dice, Él ha creído en mí. Él cree que aún este pecado que tiene confesado ahora ya no cuenta. Puede entrar libremente a la presencia del Padre y se deleita. Eso es algo importante. En la gloria de Dios, en la gloria de la imagen de Cristo. 2, contar la vieja historia, el Evangelio, y orar por el Espíritu. ¿Cuál es la vieja historia? El auténtico Evangelio. Han intentado tratar de cambiar, de modificar, de meterle, de sacarle, de subirle, de bajarle, de aumentarle al Evangelio, pero hay un solo Evangelio. Y entonces lo podemos contar y lo podemos exponer. Y el centro del Evangelio es la narración de los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Así de simple. La explicación de lo que dicha muerte y resurrección ha logrado en cuanto al perdón de los pecados y la esperanza de una nueva vida y también la vida eterna. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Cristo vino. Cristo vino. Cristo vino. Se hizo hombre como nosotros. Nos comunicó cómo es Dios a nuestro nivel. Murió en la cruz por nuestros pecados, porque Él no cometió ninguna falta. Ahí perdonó a toda la humanidad. Y todo aquel que cree en eso tiene vida. ¿Y cuál es la garantía? Cristo vino, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó. Para el que cree, tiene vida. Tiene vida aquí en abundancia, plenitud y vida eterna en la presencia del Padre. Ese es el Evangelio. No hay más. Si alguien trata de aumentarle algo, quitarle algo, de nada sirve. Ese es el Evangelio. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y ahora, si tú puedes creer en Él, tienes salvación. Se desata el poder del Señor. En todo esto deben estar presentes las oraciones para que la gloria de Cristo resplandezca. El Espíritu Santo debe realizar su obra que otorga vida, abre los ojos, quita la ceguera y revela la gloria. El Espíritu y la palabra son esenciales. Esenciales. Punto 3. Contemplar la gloria de Cristo para ser santo. Ahora, santo no es que seas un angelito, que pues te van a salir alitas y vas a andar flotando, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? Vas a andar ahí que ya ni pisas el suelo, ¿verdad? Sino andas así flotando como diciendo, soy santo. ¿Qué santo soy? Soy santo. No. Santo quiere decir apartado. Apartado. Quiere decir alguien al que Dios le ha otorgado gracia y favor y ya le apartó. Le dijo, mira, ya no perteneces al mundo. Ahora perteneces al reino de Dios. Porque el Señor Jesucristo vino anunciando el evangelio de salvación, el evangelio del reino. Esto es que ahora vivíamos en una cultura que habíamos recibido a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, a través de nuestra propia sociedad, etcétera. Pero ahora ya no estamos en esa cultura
Él nos ha traspuesto a una cultura diferente, que es la cultura del reino, en donde el que reina es Jesucristo, es el Rey, y en donde en ese reino yo puedo caminar y puedo ir confiadamente, aunque todavía cayendo, si en un momento dado puedo caer y caigo y me levanto, pero me mantengo firme en ese camino que me lleva directamente a la presencia de Dios, a la salvación eterna. Entonces necesitamos contemplar la gloria de Cristo. Él es el que tiene toda la gloria. Entonces el evangelio resulta esencial, no solo en la conversión, sino en la transformación constante de los creyentes. Mire, el Señor no ha acabado la obra. Dile al que está a tu lado: Dios no ha acabado contigo. Es más, apenas está empezando. Apenas está empezando. Conmigo ya lleva un poquito más de trabajo hecho, ¿verdad? Pero todavía le falta. Más bien todavía me falta a mí. Todavía me falta, ¿verdad? Como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. No es que ya soy santo. Ya lo hice. No. Dice, sino todo lo contrario. Sigo corriendo, sigo la carrera, sigo en este mover. ¿Por qué? Porque yo sí quiero llegar al momento en donde me encuentre cara a cara con el Señor. Quiero alcanzarlo. Y esa es la idea. Entonces, una cosa es la salvación, la conversión, cuando alguien se convierte de tinieblas a luz. Alguien que pasa de muerte a vida, de una cultura del mundo a la cultura del reino. Eso es una cosa. Pero la otra es la transformación constante. Dios te salva en un momento. En un momento te perdona. Y si en ese momento te mueres, te vas al cielo. Pero estás aquí en la tierra y deseas ser cambiado, transformado, y que todos tus actos, todos tus hechos, toda tu conducta, todos tus pensamientos, todo lo que tú hagas sea diferente a lo que tenías antes. Entonces es un proceso en el que entramos y que dura toda la vida. Entonces, la salvación es la conversión de la persona a Cristo. Ha pasado de tinieblas a luz. Ahora vive en la luz. Ahora puede ver la gloria. Pero a partir de ahí depende de usted. Depende de cada uno de nosotros el que podamos ir siendo transformados, como dice la Escritura. Siendo transformados hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahí vamos caminando. Bueno, dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si usted deja de ver la gloria de Cristo, usted deja de ver el resultado en su vida. Si yo veo la gloria de Cristo, glorioso, extraordinario, me salvó, me rescató, me redimió, me sanó, yo no sé qué tantas cosas, glorioso. Y mis ojos están puestos en Él permanentemente. Entonces yo puedo seguir viendo la gloria, y esa gloria me sigue transformando, y me sigue cambiando todo el tiempo. Inciso A: el camino a la semejanza de Cristo está en mirar la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ser igual a Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Obviamente todos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos lograr? Pues míralo
Tienes que mirarlo. ¿Cómo lo miro? Que también dices, bueno, sé práctico, ¿verdad? ¿Cómo lo miro? Bueno, la primera y más importante forma de verlo es a través de lo que Él nos dejó. Aquí está su palabra. Aquí está. ¿Quieres ver a Cristo? Aquí está. De principio a fin, aquí está la manera de mirarlo. Aquí puedes ver la gloria de Cristo. Aquí puedes ver toda la imagen del Señor. Otra forma es también, después de esto, orando al Señor, buscándole en oración, recibiendo una bendición de parte de Él. Entonces, si nosotros le buscamos y nosotros podemos mirar esta gloria, entonces podemos asemejarnos más y más a Él. Podemos ser más a la imagen de Él. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, matrimonios, se les ha pegado algo de su cónyuge? ¿Y por qué? Porque viven juntos, ¿verdad? Y aún se les han pegado algunas cosas que no querían. Pero pues ni modo, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra, pues así va a ser. Pero con Cristo es diferente, porque en Él no hay mancha, no hay arruga. Es amor, es compasión, es gracia, es favor, es misericordia, es compasión, es bondad. Entonces, todo lo que se me pega de Él es extraordinario. Es extraordinario. Entonces, mientras más me acerco a Él, más se me pega de Él. Más de su imagen viene a mi vida. Entonces lo podemos hacer, ¿verdad? El Espíritu Santo exalta a Cristo. Él hará su obra santificadora utilizando su poder, haciendo de la gloria de Cristo su causa inmediata. La Biblia dice que por esta razón el Padre lo exaltó hasta lo sumo, por todo lo que Él vino a hacer por nosotros, por el Evangelio. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación del que cree. Entonces, Él tuvo que hacer algo extraordinario en la tierra, pero extraordinario, se hizo hombre. Si usted está leyendo su tiempo con Dios, que debe leerlo, hoy, por ejemplo, está hablando en el libro de Hebreos que Dios hizo a Jesús un poco menor a los ángeles, siendo Dios. Imagínense, lo hizo como el hombre. Primeramente empieza a decir que al hombre lo hizo un poco menor que los ángeles, y luego le dio la autoridad para que todas las cosas que Él creó estuvieran bajo el control, bajo el dominio, bajo la autoridad del hombre. Inclusive dice en una parte, pero ¿quién es el hombre para que tengas memoria de Él? ¿Y qué ha hecho para que lo hayas puesto sobre tantas cosas? Siendo que le creaste menor que los ángeles. Bueno, pero también menciona que hizo a Jesucristo igual que al hombre, menor que los ángeles. Y Él como hombre vivió aquí en la tierra, y como hombre hizo todas las cosas que hizo, porque no había pecado en Él, porque no había nada que impidiera que se manifestara el poder de Dios en Él, su gloria. Y por eso tuvo para llegar a la cruz, morir en la cruz, resucitar de los muertos, subir y sentarse a la diestra del Padre. Por eso dice que Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, delante de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es al que se le tiene que dar gloria. Y si yo puedo ver esa gloria, ¿cómo la puedo ver? Como te dije,
cuando veo todas sus bondades, cuando veo todo lo que ha hecho por mí, cuando leo cada palabra que me llena el corazón, cuando Él me está enseñando, cuando Él me está hablando, cuando el Espíritu Santo está poniendo en mí el querer más y más de la imagen de Jesús. Entonces yo ahí es donde me doy cuenta, porque el Espíritu Santo vino a eso, a exaltar a Cristo. Entonces, la gloria de Cristo es su causa inmediata. Si no se predica el evangelio que exalta a Cristo, el Espíritu Santo no abrirá nuestros ojos. El evangelio exalta a Cristo, porque por medio del evangelio el hombre puede creer y se desata el poder de Dios para salvación. Nada más. Entonces, si no tenemos eso, no podemos ver al Cristo glorioso. Vamos a ver al Cristo que está clavado en una cruz y que ahí está y que no le podemos sacar de ahí. Ahí está. Y ahí lo tienen. Pero no pueden ver al Cristo glorificado, al Cristo que resucitó de los muertos, al Cristo que se sentó a la diestra del Padre, al Cristo que vio Esteban cuando lo estaban martirizando, lo estaban matando a pedradas. Él alzó los ojos al cielo y dijo: veo, estoy viendo a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Él lo vio y se lo dijo a su pueblo. Y primero les narra desde el nacimiento del pueblo de Dios y cómo iban pasando los siglos que hablaban de Jesús, y después cómo llegó Jesús, cómo le salvó, cómo logró. Y en ese momento se enfurecieron, lo agarraron a pedradas, y él, antes de morir, dice: miren, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo a Jesús. Y les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Vio la gloria. Esa es la gloria del evangelio de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos lleva para que podamos ver esa gloria. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el que abre el corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene ese trabajo de glorificar a Cristo, de que Él sea exaltado? El Espíritu Santo. C. Nosotros nos transformamos en aquello que admiramos. ¿A quién admiras? Por ejemplo, yo admiro a Messi, ¿verdad? En lo carnalote de mi carne, ¿verdad? Y puedo admirar a Roger Federer, y puedo admirar a alguien, ¿verdad? Pero yo no me hago como ellos, ni me interesa. Pero, wow, yo admiro a Jesús. Y sí quiero hacerme como Él. Entonces, ¿qué procuro? Ver su gloria, estar cercano a Él, oír más de Él, estar lleno de Él, que le diga yo al Espíritu Santo: llévame a Él, revélame la palabra. ¿Qué quiere decir esto que dijo? Porque ahora siento fuego, porque ahora veo que ya tengo otro tipo de actividades, otro tipo de deseos. Wow, tremendo. Porque le admiro, porque le admiro. Mirar con admiración provoca cambios. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ejemplo: lo que se adquiere de los héroes: gestos, frases, tonos de voz, hábitos, conductas, convicciones y creencias. Sucede. Hay quien trata de hablar como X, ¿verdad? O hay quien trata de cantar como X, o hay quien trata de comportarse como X. Está bien,
Pero en el caso de Jesús, Él es infinitamente admirable. Infinitamente admirable. Y nuestra adoración a Él debe elevarse a lo más alto. Inciso D, somos transformados gradualmente. Hay quien le empieza a orar a Dios y le dice: Señor, dame paciencia, por favor, pero dámela ya. Pues, porque está desesperado, ¿verdad? Porque no sé qué le está pasando en su vida. Yo no sé si es la suegra, o es la esposa, o es el hijo, o es el jefe, yo no sé. Pero quiere paciencia y de inmediato. Y el Señor le dice: fíjate primero en ti. Tranquilo, te voy a dar la paciencia, pero busca gloria, busca mi imagen, busca mi imagen, está diciendo el Señor. Entonces es infinitamente admirable y somos transformados gradualmente. La vida cristiana se conforma más y más a la gloriosa persona de Cristo. Mientras contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio y nos deleitamos en su pureza, comenzamos a ver el pecado como algo repugnante. Cuando yo veo lo excelso, lo maravilloso, entonces tú ya lo que está feo ya no lo quieres ver. Ya no lo quieres ver. Entonces la salvación es algo extraordinario y magnífico. Inciso E, transformados de gloria en gloria interiormente. Segunda de Corintios 4. Por tanto no desmayamos. Dile al que está a tu lado: no desmayes, no desmayes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, esta transformación es gradual. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si entendiéramos la magnitud de lo que dice este versículo, tendríamos muchos menos problemas y mucho más entendimiento de las cosas de Dios. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, imagínate que vivificó, que le dio vida nuevamente a Jesús, es el mismo Espíritu que mora en ti. Es el mismo. Entonces dejémosle que Él nos vaya transformando permanentemente. Y por último, verlo como Él es. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero fíjense esto: pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo no sé qué va a hacer el Señor con tu vida, pero ojalá y haga lo más hermoso que te puedas imaginar y lo más grandioso que puedas desear de tu vida. Lo más grandioso, que lo haga el Señor. Todavía no se ha manifestado, pero se va a manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo sucede esto? Dice que cuando Él se manifieste. A ver, hay dos formas. Una, si es que Él viene en su segunda venida, se manifiesta y le vemos. Y en ese momento, ¡fum!, si tú eres un creyente, te vas con Él inmediatamente. ¡Fum! Dice que los muertos en Cristo resucitan primero y se van con Él. Los que habremos quedado, nos juntaremos con Él en las nubes y nos llevará. Y no sufriremos o no pasaremos por el trago de la muerte. ¡Wow! Pero ¿cuál es la otra forma de manifestarse? Cuando tú mueres en Cristo y llegas y le ves cara
a cara, lo ves con tus propios ojos. Y entonces, en ese momento, seremos como Él es. Ahí ya no hay nada, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pecado, no hay maldad, no hay nada. Estás en el cielo con Él. Vas a ser como Él es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa es la realidad más extraordinaria que hay acerca de la gloria de Cristo. La manera como lo vemos ahora es incompleta. Pero si yo veo más y más la gloria de Cristo, más y más me acerco a ese momento. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Llegará ese momento extraordinario. Conocerle hasta ese punto. Por eso es el conocerle a Él hasta el momento de ver su gloria, hasta realmente ser, ver y ser a la imagen que Él mismo está creando en nosotros, viendo su gloria. Señor, gracias. Gracias por tus promesas, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que transforma vidas, por tu palabra que es espíritu y es vida. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, mora en nosotros y que nos revela más y más de la persona gloriosa de Jesucristo y que nos va llevando a Él para ser transformados y entrar en este gran proceso de transformación. Gracias, Señor, que te conoceremos y que llegará el momento final en que seremos como tú eres, porque te veremos cara a cara. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow.